práctica es la pintura, una pintura que desde un punto de resistencia afronta o intenta darle un sentido a la pintura hoy en día. ¿Vale? Mi forma de entender las cosas que me rodean tiene que ver con esta práctica y con esa forma de mirar desde lo pictórico. Es una posición, bueno, pues de resistencia frente a otros panoramas en donde parecen apartar la pintura como del centro, y llevo ya un tiempo tratando de amplificar cómo desde la pintura podemos dar respuestas a X preguntas, ¿no?, que nos pueden surgir, de cómo seguir haciendo pintura, tratando de generar otras perspectivas, ¿no?, otros puntos desde donde poder entenderla, ¿no? Bueno, hay como varias cuestiones. En un primer lugar, desde que empiezo a trabajar en pintura, empiezo a notar que hay como una preocupación por el espacio, por qué lugar ocupa la pintura en el espacio expositivo, en un primer lugar, ¿no? Una cadencia natural por cómo se representa esa pintura, ¿no? Esa pintura en un momento determinado fuga del marco ortodoxo, del lienzo normal, y se va contra el propio espacio, invadiéndolo, fagocitándolo, y se plantea también sobre qué materiales podemos pintar, ¿no? Es decir, entonces, pues, por ejemplo, a mí me interesa mucho todo el tema de materiales industriales, ¿no? Materiales que están fuera de lo que serían las bellas artes. Entonces, cómo incorporarlos, materiales desde la industria o materiales de otras disciplinas, cómo incorporarlos y cómo darle una frescura nueva a esa pintura para poder pues entenderla desde otros lugares, ¿no? Una de las facetas relevantes de mi trabajo, importantes de mi trabajo, es todo el trabajo que hago fuera del estudio relativo a las intervenciones pictóricas, ¿no? Bueno, digo pictóricas, a veces también tienen una característica escultórica, pero bueno, para mí son realmente pintura, ¿no? Son instalaciones en donde yo pretendo que haya una transformación de la experiencia del espectador sobre ese espacio para siempre. Son normalmente intervenciones que son efímeras, pero que me gusta pensar que tienen una relevancia, o sea, que tienen una permanencia, casi infinita, ¿no? O sea, como que habitan ahí nuestra memoria, ¿no? Que varían y cambian esa percepción que tenemos de ese espacio para siempre, ¿no? Entonces me fijo mucho, pues, en la arquitectura, ¿no? No he estudiado arquitectura, ni soy un conocedor profundo de la arquitectura, pero creo que esto me da un punto de frescura sobre el medio, que tal vez ya no lo tengo con la propia pintura, ¿no? Estoy como que demasiado contaminado, ¿no?, con la propia historia de la pintura, el peso, ¿no?, de toda esa memoria. Entonces, como que en la pintura, de repente, en la arquitectura, me permito hacer ciertas licencias bajo mi punto de vista, cómo un arquitecto ha tenido un acierto o un error en una arquitectura. Y me parece como simpático hacer estos juegos con ese espacio, ¿no? Esta división que hago del trabajo de fuera y dentro del estudio está constantemente contaminándose, ¿no? Hay un ida y vuelta, ¿no? De repente estoy generando una pieza o estoy realizando una serie de trabajos en el estudio que inevitablemente me sugieren una intervención que se realiza a posteriori en un espacio, en un museo, ¿no?, que no es específicamente con esas piezas, ¿no? Y pasa a la inversa también, ¿no?, que de repente una pieza que realizada en un espacio y de repente pues ha sido un fracaso, o de repente ha ocurrido una cuestión que no estaba contemplada, genera una serie nueva en el estudio, ¿no? Entonces hay como una contaminación, ¿no?, natural, lógicamente, de los trabajos entre uno y otro. Entonces, por hablar así como conceptos básicos de mi trabajo que se vayan repitiendo, pues está la idea del error, de la incorporación del error o del accidente, ¿no?, de ese accidente afortunado que te sorprende, que es fresco, que anhelo constantemente, ¿no? Entonces, como que genero el clima para que esto suceda, ¿no? Entonces, como que cuando esto aparece y lo rescato, es como mágico, ¿no? Diferentes cuestiones que me parecen como relevantes o extrañas, ¿no? Por ejemplo, el tema del trabajo efímero, ¿no?, el trabajo que se borra. Hago muchísimos trabajos que hago que requieren un esfuerzo mental y físico enorme, que de repente se borran, ¿no? Es una cosa que me tiene bastante perturbado, y veo que la gente más, o sea, porque es decir, a mí como que ese tipo de trabajo vive en la memoria, muchas veces incluso es mejor el recuerdo que la propia pieza. Las piezas, mucho de mi trabajo tiene que ver con cuestiones muy, muy pequeñas, de importancia, como por ejemplo, o no, que una pieza pueda entrar en un coche, o que una pieza pueda salir por una puerta, o tu envergadura.
tu peso, tu fuerza o el tamaño. O sea, son cuestiones que parecen irrelevantes, pero que son totalmente fundamentales en la propia historia del arte, ¿no? Hay miles de ejemplos de pintores famosísimos, pues que los cuadros eran exactamente la diagonal que entraba por la escalera o por saltar. Y estas cosas, esas pequeñas verdades que están como detrás de una cosa como tan elevada, me fascinan. Entonces yo, pues, por ejemplo, muchos de mis trabajos tienen que ver con mi propia altura, de 1,80, lo que yo puedo cargar, la envergadura de mi brazo, ¿no? El trazo que yo puedo hacer en una intervención está siempre relacionada con ese límite que tengo, ¿no? Yo, corporal, físico. Entonces, como esa relación también de lo físico, de mi propio cuerpo con la obra, es una cosa que me interesa mucho, que ha surgido de forma natural, que tiene como que mucha importancia. Los espacios de trabajo terminan como dándole una piel o un esqueleto en función del tipo de trabajo a la propia obra, ¿no? No es lo mismo hacer un cuadro en el campo, en un caballete, que en una nave industrial como fría, ¿no? Y como más aséptica, ¿no? O en un quirófano. O sea, el tipo de trabajo es diferente, no puede ser lo mismo estar sentado dentro de un ordenador calentito que en una nave como en donde, si no hay de repente un esfuerzo físico, tal vez te mueras congelado, ¿no? Entonces es bastante curioso cómo también he ido buscando los lugares en donde yo creía que se iba a desarrollar una obra, y llegas allí y de repente la obra puede sobre ti, ¿no? Va marcando un camino contra lo que no puedes hacer nada. Trato de hacer una pintura que nos haga plantearnos qué estamos viendo, ¿no? O sea, trato de hacer un trabajo que sea capaz de competir contra esa fugacidad de la tensión que hay, que sea potente, que sea atractiva, que sea contundente, que sea compleja. Y la pintura, más que una disciplina en sí misma, como algo hermético, es una idea. Pasa con casi todas las disciplinas, es muy permeable, ¿no? Hay una hibridación constante. Entonces, más que esa cosa estanca, es como que esa idea es lo que me rodea, cómo veo todo a través de esa visión pictórica, ¿no? Constantemente, cada vez que hago algo, estoy pensando en esa persona, en ese yo que estoy viendo esa exposición, en esa experiencia que estoy teniendo en ese espacio. Entonces supongo que realmente, menos la indiferencia, casi cualquier cosa, ¿no? Casi espero cualquier cosa.